Bueno, para nuestra clase de administración de hoy, yo de a poquito he ido tratando de repasar en primer lugar con ustedes lo que el profesor Villarreal ya les dejó como contenido para ir viendo y tratando de suplirlo en estas clases para ver si él continúa después con su material nuevo de más y si ya no fuera así, bueno, vamos a preparar ya nosotros directamente también el nuevo contenido de la materia según lo que son las unidades para ir ofreciéndoles a ustedes. Vimos la clase pasada ya como los componentes internos de una computadora, la importancia que tienen, y comenzamos con la placa madre. Hemos hablado de los componentes externos básicos, lo que uno ve cuando observa una computadora por fuera, ahí, cuando está andando, y nos empezamos a concentrar en las cosas que están dentro y que no se ven, pero que son fundamentales para el funcionamiento. Vimos la placa madre, modelos, formas, cada uno de sus piezas, para qué sirve. Estas clases, chicos, son una teoría general, ¿no? Aunque profundizamos un poquito en cada aspecto. Como sabemos que varios de ustedes nunca jamás han visto algo específico en la parte de tecnología, no damos quizás a veces detalles técnicos tan profundos, porque quizás no van a lograr comprenderlo en este momento, eso. Pero sí queremos que ustedes entiendan lo básico de informática a nivel hardware y software, lo básico. Entonces, que en eso se puedan defender también tranquilos solos. Para el que no sabe nada, esto debe ser una introducción al formato de una computadora y poder entender lo básico, cómo es su funcionamiento. Después quizás también pudiéramos profundizarlo un poquito más. Después sí, sería un placer si podemos después ver en detalles cosas más profundas, técnicas. Lo vamos a ir haciendo también si ustedes lo necesitan. Fuera de la placa madre, tenemos varios componentes internos más. Miren, yo les comparto un ratito el apunte que estuvimos viendo la clase pasada, y hoy vamos a concentrarnos en, ya vimos placa madre, vamos a concentrarnos en un nuevo componente interno. A ver, les comparto aquí el artículo. Esto es lo mismo que les envió el profesor a ustedes para que lo tuvieran como apunte. Y nosotros nos concentramos en la placa madre. ¿Qué otros componentes internos tenemos fuera de lo que es la placa madre? Acá tenemos un breve listado en este apunte. Por ejemplo, la fuente. Y aquí hay una imagen. Fuente. Placa madre, que ya lo analizamos con algunos detalles. Procesador, también es una pieza interna que nunca la vemos desde el exterior. Memorias RAM, y aquí en la foto lo que se puede ver es como si fueran unas tarjetas, ¿verdad? Depende de la computadora, depende del formato, algunas son más largas, más cortas, pero fuera del formato de la placa, de la tarjetita, fuera de eso, también hay mucha variedad en modelo, marca, potencia, frecuencia. Bueno, ya cuando hablemos sobre este elemento, vamos a ver esos detalles. Memoria RAM. Disco rígido, disco duro, como ustedes lo ven aquí, es el lugar donde se almacena la información y donde tengo el sistema operativo, donde tengo todos los programas instalados. Todo lo que yo necesito guardarlo en algún lugar va aquí. Estos también tenemos distintos formatos, clases de disco, marcas, velocidades y tamaños. Así que eso también lo vamos a ver. Al momento de tener que comprar algo, con esta información a ustedes les sirve. Al momento de tener que reparar algo, también esta información les puede servir. Y si no, por lo menos al mirar una máquina, al mirar su computadora o la de alguien, ustedes entienden qué clase de máquina es la que están utilizando, hasta qué límite puede llegar. Ese es otro componente interno. Uno más que tenemos es una placa de video. Este componente, como lo ven aquí, esta tarjeta, sirve para emitir video hacia algún tipo de monitor específico y da potencia a la máquina para ejecutar videos
e imágenes de alta calidad y que la computadora lo pueda hacer. Muchas de estas placas, por lo general, se consiguen en el mercado así de manera externa. No vienen con una CPU cuando uno la compra. Hay que adquirir la parte y agregársela. Y muchas CPU traen esto incorporado, soldado incorporado a la placa madre, pero es de baja potencia. Es para lo básico, como para lo que estamos haciendo ahora. Una clase, mirar archivos de Word, Excel, navegar en Internet. Para eso básico, lo que cualquier notebook o computadora me trae de fábrica, que viene soldado incorporado en la placa madre, eso básico a mí me sirve. Ahora, cuando yo quiero ejecutar opciones de video muy potentes, como por ejemplo juegos o programas gráficos donde quiero hacer diseño y cosas en gran tamaño y gran calidad, lo básico que trae cada computador por lo general no alcanza, y allí es donde se agrega una de estas tarjetas. Esta opción es solo válida para las CPU grandes, para las de escritorio. Para las notebook o netbook normalmente esta opción no sirve porque no tengo en el interior un lugar donde colocar algo como esto. Ya viene compacto y finalizado. En las CPU grandes Hace sí. una pregunta Sí, con respecto a las placas de video. También nos dice la computadora cuánta, o sea, no sé si se le puede poner una o se le pueden poner varias. eso tenemos que analizar la placa madre. Ver la placa madre, a ver si hay alguna foto acá, por ejemplo acá hay una foto. Ver la placa madre, la marca y según el modelo de la placa madre que me permite. En algunas placas madre pueden colocarse dos. Por ejemplo, yo debo tener estos zócalos que estoy marcando acá, el que está de color azul, y acá abajo hay uno de color blanco. Así que la imagen no se ve muy bien. Pero si yo pudiera verlo bien en detalle, esos zócalos, hay placas madres que tienen dos y permiten la colocación de dos. Pero todo tiene límites. Así que yo debería saber, la placa madre soporta dos, eso me lo dice el fabricante a mí. En la placa madre tengo que entrar a las características y leer las características del fabricante. Soporta dos, primero tiene que tener los dos slots, los dos zócalos para ponerlo. Luego, puedo colocar dos y hasta qué potencia puede ser cada placa. El fabricante de la placa madre a mí me dice esos máximos. Pues yo puedo tener una muy linda, muy potente, nueva, espectacular, y hasta puede ser que calce en el lugar, pero la placa madre no tiene la capacidad de activarla, así que no la voy a poder usar. Y anda todo bien, todo anda bien, pero no cumple con lo que la placa madre acepta. Quizás es superior, y no. Entonces yo tengo que ver la placa madre, sus características, y ver en la parte gráfica, las placas de video, hasta cuánto soporta. Tamaño, frecuencia, potencia, hasta cuánto. Y si me admite dos, hasta cuánto cada una. Y ahí yo tomo la decisión. Por eso antes de comprar o antes de ver, yo tengo que averiguarme qué tengo. Igual que con las memorias RAM. Van a ver que con las memorias RAM, que son estas plaquitas que vimos acá, toda computadora tiene memorias RAM. Y yo se las puedo llegar a ampliar. Quizás mi máquina tiene, no sé, 4 GB de memoria. Y yo quiero llevarla a 8, a que tenga más. Pero la placa madre lo permite. ¿Tiene para poner más al lado o tiene un solo lugar? Estos son los slots, ¿no? Los que vemos acá, en blanco, en negro y en azul. Y después, ¿cuánto me soporta cada slot? 2, 4, 8, ¿cuánto me soporta cada uno? ¿Y cuántos tengo para poner? Y de ahí yo determino hasta cuánto de memoria RAM puedo colocar. Es igual con todas placas que ustedes quieran anexarle a la máquina para levantarle el rendimiento, primero deben ver la placa madre. La placa madre es la base de todo. La placa madre tiene que tener la capacidad de albergar ese tipo de placas y de tener esa capacidad. Si no, puede ser que calce y todo, porque que sea el mismo modelo. Yo pongo una memoria RAM de 8 GB donde tenía una de 4. Saco la de 4, pongo la de 8. Y calza, entra todo bien, enciendo la máquina y no prende nunca, porque no la reconoce, no la toma, no llega. Vuelvo a colocar la de 4 y funciona. Llega hasta 4, no reconoce las de 8.
Pero previo a eso, si yo me quiero ahorrar de esos detalles o tener algo actualizable, cuando lo voy a comprar me tengo que hacer la averiguación. ¿Quiero una placa madre? Bueno, ¿qué modelo hay? ¿Qué memoria RAM acepta? ¿Qué memoria de video? ¿Qué placa de video acepta? ¿Hasta cuánta potencia? Eso lo averiguo primero. Y si ya lo tengo, bueno, tengo que agregarle hasta donde la placa me permita. Lamentablemente todo llega hasta lo que la placa manda. La placa madre es la que manda las cantidades, ¿no? Así que en cuanto a la placa de video, sí puedes colocar una o dos, depende de la placa madre. Y también hay que ver qué potencia tiene la placa de video, si es de 1 giga, de 2, de 3, y qué modelo de placa, también de acuerdo a la placa madre. Todo es de acuerdo a la placa madre lo que va a soportar. Si no, van a comprar algo muy bueno, quizás y nuevo, y cuando la coloquen, no la va a tomar y no va a servir. Y todo funciona bien, todo anda bien, sino que no son compatibles. Eso hay que averiguarlo con las características del fabricante de la placa madre, antes de agregarle el accesorio. Bueno, y así pasa con todo, con todo, salvo que estas cosas son muy específicas. Una placa de memoria RAM, como esta. Una placa de video, tarjeta de video como esta. Son muy específicas. Tienen potencias, frecuencias y tienen modelos. Aparte de la marca. Aparte de la marca, hay modelos, frecuencias, potencias. Y todo eso tiene que combinarse que al mismo tiempo la placa madre lo tome. Recién ahí ustedes lo pueden colocar y va a funcionar. Si no, quizás el modelo es el correcto porque calza, va a entrar en la ranura, va a entrar, es el modelo apropiado, pero no es la potencia o la frecuencia apropiada. Se pasa del límite que tiene la placa madre, se pasa, no va a andar. Es mucho menor, por lo general, si es mucho menor, ni siquiera va a calzar en el zócalo, no va a entrar. Es para un modelo de placa madre con el zócalo de otra forma. Esa acepta las placas más antiguas y también tiene un límite de potencia. Siempre ha sido así. Todo se relaciona con todo en la CPU. Incluso hasta el procesador ejerce su influencia. El procesador, que es este componente que tenemos aquí, que va colocado acá en la parte central de la placa madre, también tiene que tener ciertas capacidades de reconocimiento para que funcionen las demás piezas que les coloco. Es un combo de cosas para saber qué agregar. Por eso a veces se les hace muy difícil a algunos aprender los detalles para comprar una máquina o un accesorio, porque hay que tener en cuenta varios temas técnicos. Son varios detalles técnicos para no equivocarme y a su vez poder usar la máquina a pleno, lo máximo. Pero bueno, la idea es que en estas clases podamos ir viendo esos detalles, ¿no? Hasta ver, poder tomar ciertas decisiones sin tener que comprar algo inapropiado, ¿no? En el caso de las reparaciones a veces también sucede igual. Yo tengo una máquina, me han traído una máquina que no enciende, que me genera una falla en el inicio, o que genera hasta un sonido, un pitido, o prenden las luces pero la pantalla está en negro y yo quiero probar opciones. Bueno, puede ser que la memoria RAM esté fallando, la saco y le coloco otra, pero tengo que ver yo cuál tengo para probar. ¿Cumple con los requerimientos de la placa madre la que yo tengo para probar? ¿Vieron? Entonces, a veces puede ser que la falla esté en otra cosa y yo estoy probando y digo, no, la falla está acá, pero estoy probando con una placa que yo tengo que tampoco es la apropiada. Necesito la apropiada para ese modelo. Y ahí puede ser que me falle. Sí, allí que me están preguntando sobre algunos apuntes sobre estos detalles, sí. Yo les voy a pasar, chicos. Si el profesor Villarreal quizás no continuara, y cuando ya nos salgamos de estos detalles que están en los apuntes que él les pasó, en cada tema nuevo que yo les vaya dando, les voy a ofrecer algunos detalles particulares. Por ejemplo, este apunte tiene información detallada sobre la placa madre. Vimos la clase pasada que tiene mucho sobre placa madre. Casi todo lo que explicamos de placa madre está aquí, escrito en el apunte. ¿Vieron? Miren, todo esto es de placa madre. Todo lo que menciona el apunte, las hojas finales, todo es placa madre. Y tiene muy breve contenido sobre las otras piezas que yo les estoy mencionando. Cuando nos centremos particularmente en las otras piezas,
Vamos a hablar sobre esto y yo les voy a generar un apunte específico sobre cada pieza. Por ejemplo, cuando hablemos del procesador, y acá el apunte tiene muy poquito contenido, tiene una explicación breve, nosotros vamos a hablar más detalles, listo, yo les voy a generar un apunte con todo lo que hablemos sobre esos detalles más específicos del procesador, por ejemplo, ¿no? Y así vamos a hacer con los demás. Bueno, miren, ¿qué otros elementos internos pueden llegar a ir colocados en la placa madre dentro del gabinete? Algunas placas como esta, es una placa de red. Si en mi computadora yo solo tengo para colocarle internet por cable, pero ahora quiero agregarle el internet vía inalámbrico también, que sea Wi-Fi. Una opción es agregar una placa de estas que estamos viendo acá en la imagen. Esas plaquitas van por dentro del gabinete. Tengo otras parecidas que también vienen por USB. Pero esta va dentro del gabinete. Diferencias entre las placas internas y las que pueden ir por fuera por USB. Bueno, rendimiento y demás. El rendimiento de las placas internas normalmente es mayor. Placas internas normalmente tienen un mayor rendimiento y son más durables. A su vez me generan también, por lo general, una mejor calidad de servicio. Así que si yo tengo CPU de las grandes y tengo espacio, me conviene agregar ciertos dispositivos en la parte interna. Siempre ya trabajan en conjunto con la computadora. Beneficio de lo que es USB, es rápido de poner y sacar sin abrir la máquina, que lo puedo sacar de ahí, lo coloco en otra máquina y también lo uso en otra. Esas son las ventajas del USB, lo que es portable. Pero en estas piezas yo gano un poquito más en calidad, en potencia, y ya forma parte de la máquina una vez que está integrado en su interior. Lo mismo con las plaquitas de sonido. Bueno, son accesorios que yo puedo incluir dentro de una CPU si es que me hace falta o se dañó algo y lo puedo reemplazar de esa forma. En las notebooks, netbook y demás, normalmente esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, porque no tienen espacios para agregarle placas de esta clase. Vienen algunas plaquitas compactas que me reemplazan la misma que yo ya tengo dentro de la notebook o de la netbook, y si yo quiero agregar algo más, ya difícilmente no pueda. En ese caso sí o sí lo tengo que hacer por USB, porque al ser dispositivos compactos no me permite el agregar componentes de esta clase. Bueno, y lo demás del apunte continuaba con lo que es todo lo que es placa madre, que ya vimos detalles de este tipo de componentes. Yo el primero que veo aquí en el apunte, aparte de lo que es placa madre, veo que el profesor Villarreal les pasó lo que es la fuente de alimentación. Y he visto un videíto, tengo un video donde él da una explicación. ¿Todos pudieron escuchar ese video? ¿Estuvieron presentes? ¿Fue una clase con él? ¿Lo han podido observar sobre lo que es la fuente de una CPU? Ah, bien. En la clase presencial que tuvieron una clase presencial con el profesor. Está bien. Allí vieron lo de la fuente. Bueno, porque yo observaba el videíto y no sabía si era algo preparado, que se los había enviado o lo habían podido ver juntos. Bueno. Yo lo tengo, entonces quizás para el que no lo logró ver o no pudo estar presente o demás, vamos a reproducir una parte de ese video donde nos va a aclarar más sobre este detalle, sobre este componente que es la fuente, y a lo que el video menciona, que está muy bien explicado, hay muchos detalles del componente, nosotros le podemos agregar, lo vamos pausando y le vamos agregando algunos detalles más, o alguna explicación más sencilla, quizás, por si alguno no logra comprender los detalles técnicos que menciona el profesor. Así que yo lo voy a emitir entonces al video para que ustedes lo puedan ver. Voy a compartir entonces la pantalla, pero ahora con este video. A ver.
Esperen que lo preparo. Bueno. Ustedes sí van a tener que decirme si se observa bien y si se escucha. La principal parte es la fuente de alimentación. ¿Lo ven? ¿En qué consiste la fuente de alimentación? Es el dispositivo. ¿Lograban escucharlo? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, ¿Y la imagen también? ¿Todo bien? sí, profe. Está un poco no tan nítida, pero sí se ve. A ver, bueno. Y si no, a ver si mejoramos la nitidez de la imagen. Acá al compartir tenemos una opción en la cual no optimizamos el video. Ahí después me dicen si mejoró la imagen. Ahora sí, Principal mejoró parte la imagen. es la fuente de alimentación. Bueno, entonces ahora sí, escuchamos un poquito la explicación que el profesor va dando, va a mostrar algunas imágenes en el video y nosotros le agregamos algunos detalles para comprenderlo mejor. A ver ahí. Consiste la fuente de alimentación. Es el dispositivo interno de la computadora que nos provee toda la energía para que funcione nuestro dispositivo principal, que sería la placa madre, y los distintos dispositivos que están conectados interna y externamente. Quiere decir que esta fuente de alimentación tiene que proveernos toda la energía disponible para que funcionen correctamente los distintos dispositivos. La fuente de alimentación tiene una entrada de 220 voltios y consume una potencia que representa el consumo que tiene todos los dispositivos que vamos a conectar a la computadora. Es decir, tiene que tener la suficiente capacidad de proveernos la energía suficiente para que pueda ser satisfecho todos los requerimientos de corriente que tienen, o de potencia, que tienen los distintos dispositivos. Quiere decir que podemos tener distintas computadoras con distintas fuentes, con distintas capacidades. Normalmente, las fuentes vienen seleccionadas en función de la potencia que entregan, es decir, podemos tener una fuente de alimentación de 300 vatios, 400, 500, 700, 1000 y hasta de 2000 vatios. Normalmente todas las fuentes de alimentación tienen la misma carcasa, es decir, van a ir colocadas dentro del gabinete en un lugar especial que tiene el gabinete para la fuente de alimentación y mantienen un estándar de conexión y un estándar de los tornillos para que siempre se pueda reemplazar por una más grande en función de los requerimientos que tengamos y hemos ampliado nuestra computadora. Entonces la fuente de alimentación lo que consiste es en una parte que va a tomar los 220 voltios de la red de alimentación normal. Bueno, ahí vimos esta primera partecita. Lo repasamos. Después el profesor explica un poquito más el trabajo interno en la fuente, ya lo vamos a escuchar también. Bueno, como estuvimos conversando, como estuvimos escuchando, fuente de alimentación. Toda CPU la tiene, debe tenerla. Dispositivo que es el encargado de dar la energía necesaria para que funcionen todas las piezas dentro de la máquina. La computadora tiene distintos componentes, como vimos recién, componentes internos. Placa madre, procesador, vimos las distintas placas que se pueden agregar en la placa madre, memorias RAM, placas de video. También la computadora tiene discos rígidos, que es donde está la información, el sistema. Bueno, cada una de esas piezas consume energía. Necesita la energía para poder trabajar. A ver, aquí Maximiliano me hace una pregunta.
¿Cómo saber la fuente que uno precisa? Si uno le agrega ciertas cosas a la PC. Bueno, normalmente una PC de escritorio a nivel oficina u hogar, que trae los componentes mínimos y básicos, su placa madre, procesador, su disco rígido, y trae lo básico para que uno la use en el hogar sin ningún requerimiento de fuerza. Es muy común ahora que las fuentes mínimas sean de 500 watts. Esa está siendo la potencia mínima para una CPU normal de escritorio para uso de hogar u oficina. Así que si yo le agrego cosas a la placa y necesito darle un uso mayor, más potente todavía en lo que quiero que me dé la máquina, de ahí hacia arriba debe ser la potencia de una fuente. Miren, no es lo mismo tener un disco rígido que tener 2 discos rígidos dentro de un gabinete. No es lo mismo tener un procesador pequeño, con 2 núcleos, un procesador chico, a un procesador grande que tenga la capacidad de trabajar con juegos. No es lo mismo tener una placa de video como la que estábamos viendo recién incorporada dentro del gabinete, también para juegos o programas de alta fidelidad. Esos componentes consumen muchísima energía de manera propia y le exigen a la fuente, le exigen esa energía. Si la energía no alcanza, toda la potencia de la máquina se decae completo, puede generar hasta una falla también. Y si no, va a haber siempre una lentitud o algún dispositivo que no va a querer funcionar. Lo pueden comparar como, a ver, no sé, las baterías de los vehículos también, las baterías de los autos. Ustedes habrán visto que vienen de diferentes tamaños. Todas son de 12 volts. El estándar de los vehículos son 12 volts. Como estas fuentes que todas tienen entrada de energía de los 220 volts que tenemos en la pared. Pero después hay de diferentes potencias. Hay baterías pequeñas para autos pequeños y van subiendo en tamaño las baterías de acuerdo al tipo de motor, de acuerdo a si el auto tiene GNC o es a nafta, o si el auto es diésel y necesita calentar antes de arrancar. Vieron que eso cambia, es diferente. Todas son de 12 volts, pero algunas son de 60 amperes, de 70, de 80, de 100, y pasamos a ver hasta baterías enormes así. Son de 12 volts, pero tienen una potencia mayor. Bueno, porque la exigencia de un motor o de cierto arranque o encendido es muy grande, y la misma batería de 12 volts, pero en potencia pequeña, no lo aguanta. Con esto es lo mismo. Las fuentes tienen un ingreso de voltaje de 220 que ustedes toman de la pared, de cualquier parte de su hogar, pero depende de las piezas internas la cantidad de consumo que va a tener. Y ahí es donde yo tengo que empezar a ver qué le coloco. Mínimamente 500 watts está siendo lo más utilizado para una máquina base. Y debe funcionar sin problema una placa madre con un disco rígido, con sus memorias RAM, y lo básico para que el gabinete encienda, prenda las lucecitas y emita la señal de video y yo pueda trabajar. Con una fuente de 500 watts yo debo resolver eso sin problema. Ahora, la quiero cambiar a la máquina, agregarle otro disco, agregarle una placa de video y agregarle más detalles, la puedo dejar con la fuente que tiene, pero de ahí también va a ser el rendimiento. O alguna pieza no puede llegar a funcionar, u otras voy a notar cierta lentitud, o hasta, ¿saben qué? Empieza como a levantarse temperatura dentro del equipo. Y una posibilidad es que quizás la fuente no es la apropiada para todo lo que le he colocado a la máquina. Cambio la fuente, coloco una de mayor potencia y las cosas se equilibran. La máquina funciona ágil de nuevo, la exijo más y no hay temperatura, se acomodó porque faltaba potencia. Así que bueno, es un componente interesante la fuente, es muy importante, es el que la fuente le da vida, le da energía a todas las piezas. No hemos hablado de las lectoras de DVD y todas las cosas que yo le puedo agregar a una máquina, que quizás ahora a veces no se usan mucho, pero cada una de esas piezas lleva una conexión de energía propia y toma la energía de la fuente. Así que al momento que yo uso algo agregado dentro de mi máquina, va a traerme energía desde la fuente
y la va a consumir. Y que la fuente tiene que tener lo necesario para repartirle potencia un poquito a cada pieza, y a su vez sobrarle para llevar adelante la placa madre en conjunto. Se pueden hacer cálculos, chicos, se pueden hacer cálculos a nivel electrónico. Cálculos de los consumos mínimos de cada pieza. Vieron que si la pieza trae su especificación técnica, esto ya es un poquito más profundo, pero a nivel electrónico, si yo hago un cálculo de lo que consume un disco rígido, lo que consume una placa madre, lo que consume una placa de video, depende de la que yo le coloque, me va a dar un valor final, y yo de ahí puedo determinar cuál es la fuente de tamaño mínima que le puedo colocar. Supongamos 650 watts. El cálculo que yo hice de las piezas que tiene incorporada la máquina a nivel electrónico, a nivel eléctrico, me da un valor y yo de ahí determino cuál es la mejor fuente para esas piezas, ¿no? Pero bueno, eso ya nos tenemos que concentrar en algo mucho más técnico para poder hacerlo, pero también se puede lograr a través de un cálculo. Miren, a ver, voy a tener que dejar de compartir un ratito para mostrarles del apunte. Les muestro del apunte donde estábamos recién. Miren, la fuente. Este es un formato. Ya vamos a ver ahí en el video, salían varios formatos. La mayoría son de carcasa metálica, como la vemos aquí, y trae una etiqueta con todos los detalles técnicos de la fuente. Casi todas son así. Ingresa la energía, los 220 volts que tenemos en nuestro hogar, y por el otro lado sale el cableado con otro tipo de voltaje. Eso ya lo vamos a ver. La fuente alimenta la placa madre, el procesador que está en la placa madre consume de la fuente también, las memorias RAM que están puestas en la placa madre también consumen de la fuente. Eso lo hacen todo el consumo a través de la placa madre, está ese consumo de estas piezas. Un disco rígido como este que ustedes ven en pantalla, este tiene un conector especial para la energía. Así que el disco no consume energía a través de la placa madre, lo hace directo de la fuente, porque va un cable de la fuente directo al disco, con energía. Entonces consume de ahí, directo de la fuente, consume el disco. Una placa de video, una tarjeta de video, normalmente consume desde la placa madre, consume energía. Pero algunas placas de video también traen un conector para que de la fuente, de manera directa, yo le agregue energía. De la fuente a la placa de video. Le agrego energía aparte de lo que toma por la ranura. Entonces ahí la placa de video trabaja también extrayendo energía directamente desde la fuente. Y de esto depende la fuente que yo compre. Hay placas de video que necesitan un conector especial para que yo le pueda conectar allí la energía de la fuente. Si la fuente que yo tengo en la máquina colocada ahora no tiene ese conector, ya no voy a poder alimentar la placa de video. Me obliga a tener que cambiar a otra fuente con otra potencia y que ya traiga ese conector para poder agregárselo a la placa de video. No en todas es así, en algunas, pero a veces sucede y estoy obligado a cambiar. No solo por la potencia, sino también porque me falta la conexión apropiada en lo que es la ficha, para agregarle a estos dispositivos más nuevos. Estas placas de red, de sonido, todas consumen energía a través de la placa madre, pero todo está destinado a la fuente, de allí obtengo la energía. Los voltajes son varios, una fuente emite varios voltajes. Menores, son bajos, no, incluso hasta si yo tocara los cables, ya una vez que ha superado la parte del ingreso de la energía, a mí no me daría corriente ni nada, son 12 volts, o 5, o 3, pero cada pieza recibe el voltaje apropiado para trabajar. Y a su vez el consumo de energía es lo que hace cada una de estas piezas conectadas a la placa madre. Aquí teníamos una imagen en una de las placas madre, a ver si... aquí. Por ejemplo, este conector es donde se coloca la fuente. La fuente trae un cable principal con este tipo de ficha, y yo allí coloco
la conexión principal de la fuente. Aunque como les decía, hay otros cables que a veces pueden ir a la placa de video o a otra parte de la placa madre, pero la conexión principal de la fuente va acá. Y tiene un formato, no puede calzar de dos formas, calza de una sola, para no equivocarme y ponerlo al revés, y que se queme toda la placa. Calza de una manera, con suavidad, hasta el final, y allí yo puedo ingresar la ficha principal de la fuente, en ese tipo de conector. Bueno, a ver si del video podemos ver algunas imágenes más. Les comparto el video. A ver si retrocedo un poquito. Yo vi, acá hay algunas imágenes, ¿ven? Lo básico de una fuente de CPU es así. Esta me dice la potencia que tiene. 550 watts tiene esta fuente de potencia. Es parte de lo que me puede ofrecer en cuanto a potencia. Los voltajes internos en todas son iguales. Lo que entra y lo que sale, en todas las fuentes es lo mismo. Lo que varía es, aparte del voltaje, la potencia. El grado de potencia que me puede ofrecer. Este es un modelo. Este modelo es muy lindo para usar, de estas potencias, 550 además, es muy lindo para usar en cualquier máquina de uso hogareño u oficina, y para usarla tranquila y exigirle todo lo que uno quiera, debería funcionar sin ningún problema. Incluso hasta si le adaptara un disco más, o alguna cosita más, hasta ahí, también la fuente debería funcionar sin ningún problema, esta misma que yo tengo ahí en imagen. Ahí hay otra, acá vemos otra. Todas van a tener ese parámetro en lo que es estándar. Son todas en gabinete de chapa, todas tienen 220 volts de entrada, en el caso de nuestro país, ¿cierto? En otros países usan 110, entonces las fuentes también vienen preparadas para recibir el voltaje en otros lugares que es diferente. Acá son de 220 en la entrada, y la salida, por lo general, todas mantienen el mismo tipo de voltaje. Van a ver que los cables de salida tienen colores. Los colores, por lo general, son todos estándar. Y cada color a mí me indica un voltaje y una potencia. Entonces, en todas las fuentes que yo compre, va a ser similar. Aunque sean de distintas marcas, de distintas potencias. Capaz que el color de la chapa es gris, la otra es negra, pero en estas cosas, en los cables y en los voltajes, en todas es estándar. Yo cambio una por otra y debería funcionarme siguiendo el mismo orden, las mismas fichas. En eso el formato debería ser todo igual, para colocar dentro una CPU y no tener problema, ¿no? Estas que vemos acá en pantalla, estas son fuentes especiales. Son de gran tamaño y potencia. Y son normalmente no las vamos a encontrar en CPU de uso cotidiano. No, es mucho. Sí la podemos ver en equipos más grandes, o en servidores, o en equipos que necesitan alimentar a otros equipos con información, y bueno, ahí puede ser que observemos algunas de estas fuentes, son de gran tamaño, incluso hasta su carcasa es distinta a las convencionales. Este es el único caso donde hay algunas fuentes algo diferentes, son para equipos de alto rendimiento, como puede ser algún servidor, o en algún lugar donde yo necesito una máquina especial en su capacidad. Por lo demás, casi todas van a ver que son con estos formatos. Aquí esta es de 750 watts, es un poco más potente que las que vengo observando en las fotos anteriores. Y en esta parte del recuadro, lástima que está borroso aquí, me salen los voltajes que tiene cada cable según su color, según el color, qué voltaje tiene cada cable. Me lo explica todo a mí ahí en la etiqueta. Me dice para qué son cada cosa, el color, el voltaje y la potencia. Ven, acá hay otra. Esta es de 800, supuestamente. Formato de salida y formato de entrada, lo mismo. Algunas traen el botón de encendido y apagado de la fuente de corte de energía. Otras no lo traen. Directamente yo enchufo y la energía ya entra. No hay manera de anularlo. Otras tienen un botón de corte. Eso sí, no es algo estándar. En algunas viene y en otras no. Un botón de corte, por ejemplo, de energía. No es algo estandarizado.
Lo demás, que tienen otras de 500, bueno, en ese aspecto son similares. Las fuentes, acá hay otra. Ven, acá se puede leer un poquito mejor lo que es los voltajes de salida. Me dice que de entrada recibe hasta 230 volts, eso es lo que soporta de entrada. Y después me dice los voltajes de salida que esta fuente emite. Tengo como una explicación como para entender qué es lo que yo estoy usando. Y esto sí está estandarizado, casi todas las van a ver de la misma manera. Otro detalle es que todas las fuentes, sea de una forma u otra, traen lo que se ve aquí, que es un ventilador, un cooler, como le decimos también. Porque generan mucha temperatura en su interior, mucha temperatura. Entonces el cooler se encarga de extraer la temperatura, el calor, y lo manda hacia el exterior. Sí o sí es indispensable el funcionamiento de este ventilador en lo que es la fuente. Si ustedes tienen CPU y en algún momento les ha pasado, este ventilador luego de los años de uso, o meses a veces, depende, ¿no? Se entra a arruinar, se llena de tierra, o se rompe, o se le afloja, se tuerce el bujecito que trae, o trae unos rulemanes. Bueno, y empiezan a hacer ruido. Ustedes encienden la máquina, la CPU, y arranca, parece que es una turbina de un avión, un ruido que está a veces un rato y después se va. Esos ruidos normalmente son de este ventilador, que me está indicando que el ventilador está con algún problema. Cuando ya no haga más ruido es o que arrancó bien de una o que se paró el ventilador y no arrancó más. Conviene siempre hacerle un mantenimiento a las fuentes y hacer en ese mantenimiento el reemplazo del cooler. Puede ser una vez al año, cada un periodo, está bien. Cuando hace ruido ya sí o sí deberíamos hacerlo. ¿Qué sucede si el ventilador se frena? Una vez que se engrane del todo, se frene y no gire más, la fuente va a seguir funcionando, la máquina va a encender, yo voy a poder hacer todo normal por un tiempo. Porque adentro los componentes eléctricos, electrónicos que tiene, levantan tanta temperatura que al no salir ese calor, lo que va a producir es que las piezas empiecen a dañarse. Incluso algunas pueden reventar, como los capacitores y demás. Y se va a romper la fuente. La fuente va a andar mal, se va a terminar rompiendo y puede ser que me dañe algún componente de adentro de la computadora. Todo porque el ventiladorcito que disipa el calor se paró. Así que algo básico que debo tener en cuenta en todas las fuentes por igual es el mantenimiento de su cooler. Que funcione bien, que disipe bien el calor y cada un tanto se renuevan. Esta fuente, miren, trae el ventilador arriba. De lo que es el rectángulo lo trae arriba. Y es grandote, es un cooler grande. Y la que estábamos viendo recién no lo trae arriba, no lo trae acá arriba, lo trae en el costado. Lo traen hacia la parte de atrás del gabinete. Ustedes pasan la mano por la parte de atrás del gabinete y van a sentir el aire saliendo. Bueno, son distintas maneras de hacerlo. Este ventilador es un poquito más chico y ventila hacia la parte de atrás, hacia el exterior. Esta otra que vemos acá, el ventilador es más grande y en parte ventila hacia adentro de la máquina, hacia adentro del gabinete, pero es más grande la ventilación. Depende la fuente y depende la potencia de la fuente, también depende el fabricante, es que a veces trae el ventilador de esta forma o de la otra como lo estábamos viendo de manera tradicional. Pero a grandes rasgos, estos son los detalles básicos de la parte externa de una fuente y todas son similares. Deberían reemplazar una por otra dentro de un gabinete y no deberían tener problemas. Sí, a lo que le tienen que prestar atención es a la potencia, si ustedes quieren mantener o aumentar en potencia para tener mayores piezas conectadas dentro o que la máquina funcione más fluida. Ayuda mucho al funcionamiento de una CPU que sea fluido, rápida la máquina, que las piezas no levanten temperatura, que la fuente sea la apropiada. Que sea lo justo o que esté sobrada, esa es la idea. Entonces, en ese aspecto la máquina trabaja tranquila.
Habíamos llegado hasta acá. Vamos a seguir reproduciendo el video para escuchar un poquito más algunas explicaciones. Ahí lo largo, chicos. Díganme cualquier cosa, si no se llegara a escuchar o a ver, me menciona. De la red de alimentación normal, lo hace a través de un cable que va conectado a la red, y el primero que nos encontramos en la fuente de alimentación, nos encontramos con un filtro. ¿Qué función tiene el filtro en la fuente de alimentación? Es eliminar todos los ruidos que puedan venir de la parte externa a través de la red eléctrica. Es decir, la red eléctrica domiciliaria siempre tiene muchísimos ruidos que aparecen debido a la interconexión con distintos aparatos que van generando, digamos, esa parte de la corriente con ruido que tiene que ser filtrado. Entonces, lo primero que encontramos en la fuente de alimentación es un supresor de ruidos, de tal manera que la corriente de la alterna sea de buena calidad. Luego, ¿qué es lo que hace nuestra fuente? Es convertirlo a corriente continua. Todos los dispositivos que van conectados a la computadora funcionan con corriente continua o corriente directa. Sería el equivalente a la tensión y corriente que tenemos en el vehículo, en un auto, donde tenemos 12 voltios, o lo equivalente a lo que tendríamos en una pila en el caso de 1,5 voltios. Es decir, todos nuestros dispositivos funcionan con corriente continua. Por lo tanto, lo que hacemos es una transformación de los 220 voltios que ingresan a nuestra fuente de alimentación, la filtramos y luego la convertimos a través de unos elementos electrónicos, que son normalmente diodos y capacitores. Después vamos a hacer una pequeña descripción de qué. Bueno, corto acá, chicos, antes de profundizar un poquito más en algunos componentes. Y volvemos brevemente a algunos de los gráficos que se colocaron aquí en este video como apunte. Bueno, acá también, de esto estamos hablando un poquito ya más de lo que es electrónica. Dentro de esta pieza interna que es la fuente, ahora es como que nos estamos metiendo en la fuente para tratar de explicar su funcionamiento. Quizás con lo que dijimos recién, para muchos ya es suficiente. Uno dice, bueno, ya está. Yo sé que la fuente hace esto, se encarga de esto, y me tengo que fijar en la potencia, la forma. Bueno, con eso en realidad eso básico ya está para varios detalles, ¿no? Para varios temas. Pero acá lo que se está dando es una explicación un poquito más profunda del funcionamiento de la fuente. Incluso hasta si uno tuviera la posibilidad de hacer algunos testeos, con algunas herramientas como un tester y demás, podríamos ver bien en detalle esto que se está explicando, y es muy interesante. Me ayuda no solo para la fuente de una CPU, después me ayuda para un montón de otras cosas que tienen energía y que yo puedo controlar, medirlo. ¿Qué me explica aquí esta parte del video? Que toda fuente de una computadora tiene el ingreso de energía, que es el que yo encuentro en mi domicilio o en cualquier oficina o demás. La corriente, la energía que yo encuentro en los tomas de las paredes, a esa energía se la llama corriente alterna. Y por lo general tiene este dibujito que ustedes ven aquí. Como bien estaba explicando el profesor. ¿Vieron el dibujito de movimiento? Ese es el dibujito de algo alterno. Quiere decir que no se mantiene fijo. Tiene movilidad. Varía. Es algo que se va alternando, cambia. En la electricidad que tenemos en la pared de nuestro hogar, ustedes van a ver si la pudiéramos medir con un tester, si lo pudieran hacer. Supuestamente debería ser 220, pero van a ver que no se mantiene nunca fijo. Dice 220, 219, 218, 220, 221, 214, 215, 219, y produce una oscilación. Eso es porque la corriente es alterna, tiene esa capacidad de variar. Incluso a veces hay ciertos bajones y la electricidad puede bajar de 220 a 200, 190 y vuelve a subir. Es corriente alterna. La empresa que provee la energía trata de mantenerla siempre en un promedio que es el 220, que es el que usamos en nuestro país. Pero es imposible evitar esa pequeña oscilación. A eso yo llamo corriente alterna.
aparte de la oscilación, que es breve normalmente, pero está, aparte de eso, se dice que la energía, la corriente, tiene ruidos basura, que es eso que aquí el profesor explicaba, hablaba en el video sobre aquello que genera ruido. Y uno dice que yo escucho algo de la electricidad, no me refiero a algo que pueda escuchar desde el oído, me refiero al ruido, que es como una interferencia o algo sucio que puede haber en la electricidad que viene por el cable. Esa particularidad tiene la energía, la corriente alterna, que no se mantiene siempre en un mismo nivel, sino que sube y baja un poquito, y además que puede venir como con un ruido o una estática que produce como una suciedad. Incluso si ustedes cerca de los cables de energía colocan otras cosas, otros cables que no sean de electricidad, que sean de otras cosas, de internet, de televisión o demás, pueden llegar a notar hasta un cambio de calidad en la imagen del televisor. Supongamos, el cable de televisión, el de la antena, lo colocan pegado a uno de corriente y puede ser que hasta noten una breve diferencia en la calidad de imagen de la televisión en el televisor. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica está en el cable y tiene esta suciedad y hasta puede causar una breve interferencia en otros cables. Eso es algo común que sucede. Aquí en el comentario. Bueno, ahí estaba leyendo un chat, ahí les comento después al final. Entonces, a todo eso le llamamos ruido eléctrico. Todo eso es ruido. Por eso los cables eléctricos se colocan dentro de una cañería, vienen enfundados en goma, se tratan de poner separados de los otros cables que no son de electricidad, dentro de la misma casa, separarlos para que no estén juntos, por ese ruido y esa interferencia que puede llegar a producir. ¿Qué es lo que hace la fuente? Ingresa la energía a los 220 alternos, con ese movimiento y con su ruido, con todo eso ingresa a la fuente, y tiene una primer pieza que se llama rectificador. Es como si fuera un colador, un filtro, donde yo puedo cargar algo que está sucio, contaminado, y me sale lo más limpio por debajo, y me queda la suciedad en el colador. Lo mismo hace esta pieza, pero a nivel eléctrico. Como que limpiara la señal eléctrica de aquellas cosas que pueden causar ese ruido. Y la energía continúa, pero ahora sin esas interferencias o esos ruidos que están en la electricidad. Esa es la primera parte de la fuente. Luego viene el conmutador, que está aquí. Yo necesito transformar los 220, transformarlos a otro voltaje, porque la computadora y sus piezas internas no funcionan con 220. Funcionan con otro voltaje. Y saben que tampoco funcionan con corriente alterna. Funcionan con corriente continua. Tiene que ser siempre la misma, clavadito. Ahí. Porque si no, las piezas electrónicas son muy delicadas y se queman, se rompen. Revientan, se dañan. La corriente necesaria para ciertas piezas electrónicas debe ser continua, es esa que es plana, no tiene variación, y limpia. Si no, esas piezas se dañan, no soportan una energía que sea variable y menos que tenga suciedad y demás. Por eso están estos procesos de filtrado, de cambiar la energía de 220 a la que necesita cada pieza, y luego también de limpiar todo y que quede en una corriente continua, parejita, sin variaciones. ¿Qué voltajes emite la fuente? Bueno, entra 220 y salen voltajes como 12, 5 volt, mucho menor, ¿vieron? 12, 5, nada que ver a 220. 12, 5, 3. ¿Qué es lo que a mí me permite tener esos voltajes? Es esta parte de la fuente, el conmutador o transformador. Y a su vez sale el voltaje que yo quiero y también sale la electricidad de la manera apropiada, limpia y ahora sale estable. Los 12 volts son siempre 12 volts. Los 5 volts siempre son 5 volts, se mantienen allí, clavaditos.
El profe explicaba, y en el video lo muestra, como una pila. La pila es de 1,5. Y salvo que la pila se desgaste, marca 1,5. La batería de un auto es de 12 volts. Si yo la puedo medir, 12 volts. Y está ahí. No tiene, salvo que se haya arruinado, su voltaje es ese. La electricidad de la pared es variable. Tiene que andar por los 220, pero a veces oscila. La fuente, en un primer lugar, lo que hace es esto: conmutar la energía de lo que ingresa de la pared a lo que necesita la computadora en su interior y sus piezas. Lo limpia esa electricidad para que quede algo filtrado, y a su vez la deja estable. Pasa a ser lo que se llama corriente continua. Y creo que también lo teníamos acá en un dibujo. Aquí, a ver, no. Estaba entre medio. Aquí vemos la parte de la pila, que era la comparación. Aquí. Estos son los dibujos para corriente alterna, que es la que varía, o como se escribe aquí, la sigla AC. Siempre que ustedes vean AC en algún aparato para medir o demás, quiere decir corriente continua. Perdón, alterna, es la que varía. Y la próxima, que es la corriente directa o la corriente que es continua, se la representa con líneas rectas, porque ya perdió ese movimiento, ahora quedó recta. Ya está fija en el voltaje apropiado. Esto es lo que hace la fuente, y luego le entrega a cada componente lo que el componente precisa. Vamos a ver luego, ¿no?, de que según el color del cable, según la ficha, según el formato, es lo que cada pieza necesita de energía y el voltaje que lleva. Y a eso le tengo que sumar lo que mencionamos recién, la potencia. 500 watts, 600, 700, eso es potencia. Aparte de esto que es el voltaje, lo otro es la potencia. Mismo voltaje, pero algunas con más potencias o con menos. Bueno, hay más detalles para ver sobre la fuente y lo podemos explicar un poquito mejor, pero lo vamos a continuar, chicos, la clase que viene. Nos queda aproximadamente la mitad de este video para terminar de ver, y allí vamos a incorporar algunas cositas más de la fuente, y ya la vamos a ver directamente en su uso sobre lo que es la computadora. Y vamos a hablar de esto mismo, pero en el caso de las notebooks o de las netbooks, que no tienen este tipo de fuente para trabajar. Lo hacen de otra forma, es otro formato, pero al final es la misma función. Así que eso también lo vamos a explicar en la clase que viene. Bueno, muy bien, chicos. Creería que vamos a continuar juntos. Yo particularmente hasta ahora no sé nada en conciso bien sobre el profesor Villarreal. Yo sé que la institución se ha comunicado con él. Creemos que está mejor de salud, porque había estado muy mal cuando se colocó la vacuna, y tuvo un periodo de varios días que estuvo mal, pero al parecer se está recuperando, está mejor. Pero parece ser que no del todo todavía, pero yo particularmente no conozco más detalles, así que no les puedo quizás informar nada más que esto, ¿no? Pero si el profesor se logra recuperar y retoma, bueno, va a continuar él, y si no, van a tener que aguantarme unas clases más, y vamos a seguir haciéndolo juntos. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosita o duda me consultan, tanto con esta materia como también con administración. Les mando un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho. Nos estamos... Igualmente, Gracias, profe, feliz fin de Gracias, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego, chicos, cuídense, nos vemos.